Bueno, y es bueno comunicarse con el mundo. Las redes sociales nos permiten todo esto, ¿eh? Claudia Amador es una profesora, es doctora en filosofía y doctora en filosofía. Vive en Alemania y nos va a pintar estudiantes argentinos. Gente. Espera. Tenés que arrancar de nuevo. Disculpa. Dale, empecemos de nuevo, dale. Sí, no me presentes como profesora, porque yo no soy profesora. En todo caso, presentame como doctora, como científica, porque acá ser profesor en Alemania tiene otra implicancia y yo no lo soy. Entonces tenés que... Bueno, dale, seguimos. Dale, vamos de nuevo. Vamos de nuevo. Bueno, Listo, empezamos. las redes sociales nos permiten todos los contactos a nivel universal. Vamos a hablar con la doctora Claudia Tomadoni. Vive en Alemania. Vamos a preguntarle qué hace en Alemania. Es doctora en filosofía y doctora en geografía, concretamente, ¿sí? Y nos va a pintar una realidad de Alemania, además las comparaciones. Es Argentina. Y en esta semana de mayo no nos podemos olvidar de nuestra patria, ¿eh? Una patria inclusiva, una patria que nos custodia hoy por hoy, pese a la pandemia. Claudia, nosotros siempre decimos muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes, todos los días en Alemania, en otros puntos del mundo y en la Argentina son iguales hoy por hoy por la pandemia de la cuarentena. Decime, ¿cuál es tu tarea, tu labor hoy por hoy en Alemania? Como Bueno, investigadora, como científica. hola Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, mira, yo soy egresada de la Universidad Nacional de Córdoba y después de la Universidad de La Plata, en Argentina, y me vine a hacer trabajo de investigación aquí en Alemania. Actualmente me desarrollo como científica que gestiona programas de cooperación internacional para intercambio entre América Latina y Alemania en la Universidad Friedrich Schiller de Jena. Uh-huh. Me suena un poquito la universidad a nivel universal, a nivel histórico ahí, ¿eh? Y sí, Tuvieron... en esta universidad fue profesor Friedrich Schiller, fue Ah, profesor Hegel, en ah. esta universidad se doctoró Carlos Marx, es una universidad con personalidades muy destacadas. Bueno, ¿en dónde está ubicada esta universidad, Claudia? ¿En Alemania? Está ubicada en la ciudad de Jena, eso es a 230 kilómetros al sur de Berlín, Mm. y bueno, allí queda. Bueno, escuchame una cosita, ¿cómo han vivido ustedes, o particularmente como Argentina, cómo vivió, digamos, Alemania hoy por hoy la pandemia, la cuarentena, todas las restricciones que obraron oportunamente, haberse anticipado como se anticipó la Argentina en los resultados que estamos viendo? Yo sé que es difícil y es odioso comparar, no se pueden hacer tantas comparaciones, pero ¿cómo vivieron ustedes en Alemania esta pandemia? Es interesante conocer, porque cuando uno conoce puede entender mejor su propia realidad. Y como Obvio. vos bien decís, las comparaciones son odiosas. Acá, a partir de la primera semana de marzo y hasta el 19 de abril, fue un llamado a aislamiento social para que cada uno se quedase en su casa. Después del 19 de abril comenzó a flexibilizarse algunas cuestiones y paulatinamente se van flexibilizando actividades. De todos modos, la realidad encuentra una Alemania que ha entrado en recesión y que está con serios problemas económicos más allá de la situación de bienestar que venía mostrando la economía alemana hasta la llegada del COVID. Ujú. Convengamos que Alemania, seriedad institucional, seriedad económica, seriedad productiva, ¿sí? Tomó las medidas a tiempo concretamente. ¿Y hoy cómo está? ¿Tienen visos de recuperación inmediata, No, mediata? no. Vos sabés que eso es algo que, viste, es como que en la fantasía está que todo va a ser rápidamente, que todo se va a recuperar rápidamente. Realmente hay muchísima preocupación en Alemania, como en todo el mundo, porque hay algo que no se termina de comprender, y es que esta crisis global ha afectado a todos localmente y que de esta crisis todos, absolutamente todos, vamos a salir más pobres en términos económicos,
¿Por qué? Porque se paralizó la economía mundial y para que vos te des una idea, el primer trimestre de la economía alemana tiene una recesión ya del 2,2% y la industria automotriz una caída del 31%. Y espera Alemania para fin de este año una recesión de aproximadamente entre el 6 y el 9%. Se han Bueno, caído las exportaciones, se han perdido 370.000 puestos de trabajo, hay más de 10 millones de personas en trabajo suspendido. Vos tenés que pensar, Alberto, que esta es la caída más grande de la economía alemana después de la Segunda Guerra Mundial. ujú. Entonces, es una situación que la debemos ver en su dimensión. Aún hasta los países mejor parados económicamente están sufriendo esta crisis. Bueno, yo me imagino que el gobierno alemán no se queda así de brazos cruzados. No, por supuesto que no, porque ha tomado toda una serie de medidas que son bien importantes. El ministro de Economía tomó el método para ver si de esa forma se puede sostener la economía. Pero vos imagínate, el Estado está pagando el salario de la gran mayoría de la población. Pensá, en un primer momento el Estado pagaba el 60 y el 67% del salario, 67 si tenías hijos, 60 si no. Luego de las negociaciones con los sindicatos, actualmente se paga entre el 80 y el 87% del salario y también el Estado paga los aportes patronales. A través del KfW, que es un fondo que después te voy a contar de qué se trata, se están haciendo préstamos a las empresas. Y escucha esto porque a veces es como que no se terminan de entender las situaciones. Alemania está estatizando algunas empresas. ¿Qué significa Ujú. estatizar? Por ejemplo, se ha hecho cargo del 25% del paquete accionario de la Lufthansa y ha puesto a 2 representantes del Estado en el directorio, quedándose con la bolilla de oro para definir las políticas de Lufthansa, ¿no? Amén de eso tenés que agregarle un montón de otras medidas de apoyo a los pequeños comercios que dan los municipios, que dan los estados federales. Y hay un tema que también se discute con mucha asiduidad entre la gente y que ya venía discutido de antes, y es hacer un ingreso universal para todos. Un ingreso básico y que a partir de ahí el que quiera trabajar y ganar más, gana más, pero para garantizar el ingreso para todos. Entonces hay una reformulación de principios básicos. Empezando porque Alemania cortó la política del déficit cero, se ha endeudado para paliar esta crisis. O sea, eh, todo esto que yo te estoy diciendo te marca las dimensiones de la profundidad de la crisis mundial en la que estamos metidos, ¿no? Te hago una pregunta, cortamos esta primera parte sin suspender la comunicación. Te digo, ¿cómo tomó el pueblo alemán, digamos, el hombre común de la calle, como le llamamos, la mujer común de la calle? ¿Cómo tomó estas medidas de respaldo salarial, de participar accionariamente en las empresas, a las cuales las respalda bastante bien? ¿Cómo tomó estas medidas el pueblo alemán? Hay muchas reacciones. La principal es que, digamos, la gente se siente cuidada. La gente se siente cuidada. Porque vos acá, por ejemplo, ¿viste ese dicho que hay en Argentina? Me quedé en la pampa y la vía, me quedo en la calle si no tengo trabajo. Eso acá no existe, porque vos, mientras estás empleado, vos pagás tu seguro de desempleo, ¿sí? Y cuando vos quedás desocupado, el Estado, digamos, te apoya con ese seguro que en realidad lo has pagado vos y lo ha pagado tu empleador, pero una vez que ese seguro se termina, el Estado sí o sí te está financiando. Entonces, vos siempre vas a tener ese apoyo. Entonces, no ha sido sorpresa este apoyo en este momento, ¿no? Hacemos una pequeña pausa, Claudia, por favor, pequeña pausa, Sí, pequeña sí, pausa. sí. Bueno, continuamos hablando con la doctora Claudia Tomadoni, que es residente, labora, digamos, en una de las universidades más importantes de Alemania. Claudia, imagino que
Alemania, al igual que después de que salió de la Segunda Guerra Mundial junto con un conjunto de países poderosos, está preparando y elaborando un plan Marshall, que imagino también, digamos en chiquito, tendrá que pensar Alberto Fernández de la República Argentina, ¿sí? Bueno, yo no sé si le va a ser tan fácil, porque en realidad acá hay un mito que desconstruir, porque cuando siempre se habla del plan Marshall, se piensa en el dinero que se inyectó a la economía alemana para producirse el milagro alemán. Eso es lo que todo el mundo conoce, pero en realidad el plan Marshall tiene tres patas. Una pata es el dinero que ingresó proveniente de Estados Unidos, que fue para toda Europa, y a Alemania solo le correspondió un 10%. Con ese 10% de dinero se armó eso que yo te decía, el KFZ, el Sí. KfW, que es un fondo en el cual se depositó todo ese dinero. Hasta el día de hoy, ese fondo sigue existiendo y sigue prestando dinero. Pero el plan Marshall tuvo otras dos partes que es importante. Una es una reforma financiera muy profunda. Significó, por ejemplo, entre otras cosas, que vos solamente podías disponer del 10% de los depósitos que tenías en el banco, ¿no? Es decir, la mayor parte de tus ingresos no los podías disponer. Por ejemplo, que no podías, digamos, disponer del dinero y a la vez todo el dinero que había quedado a partir de esa reforma financiera correspondía solamente a 40 marcos de los viejos. No pienses en 40 euros, sino en 40 marcos. Pero la tercera y más importante pata que tuvo ese plan Marshall, que eso es algo de lo que nadie habla, fue la hipoteca obligatoria. Sobre todo bien. El criterio fue hay que compartir la pérdida. Cuando cayeron las bombas y destruyeron este país, era una cuestión, a uno le tocaba, a otro no. Entonces, porque a unos sí, a otros no. Entonces, directamente, con esta hipoteca, lo que se hizo fue igualar a todos. Entonces, de repente, si vos tenías una casa, la mitad de tu casa quedaba hipotecada. Y esas hipotecas fueron a 30 años. Entonces, cuando vos decís plan Marshall, no es solamente la inyección de dinero, sino un montón de cuestiones que yo te las podría desarrollar más largamente. El tema es, no es solamente inyección de dinero, es organización, es igualación de las pérdidas, es fuerte. Yo no sé si Argentina está preparada para tener un plan Marshall en los términos como los que se hizo Alemania, que no fueron nuevos, porque ya se habían utilizado en Finlandia en los años 40, el mismo sistema de hipoteca. Hipoteca obligatoria, dijiste. Vamos a la parte final, Claudia. El COVID recayó sobre las ciudades, obviamente. Una Sí. provincia, un estado, se compone de ciudades. Nosotros aquí Ujú. en la provincia de Santa Fe salimos a la puerta de dónde estamos, en la ciudad de Santa Fe. Y esta no es Sí. una entelequia, es una realidad concretamente, ¿sí? A ver, explícame, eh, las ciudades en sí, ¿cómo soportaron en términos generales esta pandemia? Explícamelo desde tu punto de vista. Y mira, yo como geógrafa lo primero que puedo decirte es que hay determinadas ciudades en donde el COVID entró y de manera terrible, y tiene que ver con las estructuras y las formas en que están organizadas las ciudades. Las grandes ciudades con poblaciones excluidas, con poblaciones migrantes no atendidas, aquellas ciudades con, digamos, barrios con casas que la gente vive con hacinamiento, son los lugares en donde el COVID entra y hace estragos. Entonces, esta pandemia, Alberto, no va a ser ni la primera, no es ni la primera ni va a ser la última. Entonces, hay que empezar a pensar, y yo creo que ese es el gran desafío al futuro, cómo vamos a ordenar ambientalmente el territorio, porque el COVID es un problema ambiental. Los seres humanos nos hemos intrometido en la naturaleza, hemos desplazado población de animales y por eso este virus, según lo que dicen los estudiosos, ha saltado del mundo animal
al mundo humano. Entonces, tenemos un problema ambiental que nos afecta en las ciudades, que las tenemos desordenadas ambientalmente. Entonces, el futuro post pandemia tiene que estar pensado con ciudades más sustentables, con lugares en donde la gente pueda vivir bien, en lugares en donde los migrantes y todas las personas con situaciones de vulnerabilidad puedan habitar mucho mejor que lo han hecho hasta ahora. Ahora sí, la última y abuso de automovilidad. Yo sé que las comparaciones son odiosas, pero el tío Sam, como le llamamos nosotros, desde la Argentina a Estados Unidos y a otras potencias que son similares, en el mundo les ha ido muy, pero muy mal. Cercanamente lo tenemos a Bolsonaro, acá vecino nuestro, en el país. Sé que las comparaciones son odiosas, pero cabe una aclaración respecto de ello, para no reflejarnos concretamente en estas políticas que han sido perversas para el ser humano, tanto en Estados Unidos, tanto en el norte de Italia, tanto acá con Bolsonaro que lo estamos viviendo, tanto en Chile concretamente, ¿sí? Sí, yo creo que en todas estas sociedades que vos has mencionado, incluso en la misma Italia, las políticas neoliberales que llevaron a la reducción de los sistemas de salud son las que no han podido hacer frente a esta situación. Han sido, en el caso de, por ejemplo, particularmente de Argentina, en donde se comenzó muy tempranamente la cuarentena, se pudo llegar a evitar una situación terrible porque teníamos un sistema de salud que venía desfinanciado. En los países en donde esta pandemia ha entrado fuertemente es donde los sistemas de salud no pueden responder para tratar a todas las personas que se enferman. Porque en realidad, fíjate vos lo que es la paradoja. Esta enfermedad tiene alto grado de contagio, pero muy baja tasa de mortalidad. Las personas pueden recuperarse de esta enfermedad. El problema es la necesidad que tenés de una atención intensiva de las personas, que hace que si no tenés los sistemas preparados no las puedes atender, y ahí es donde entra el caos y el lío. Entonces, con sistemas de salud bien preparados se puede hacer frente a esta situación, pero para eso vos tenés que poder manejar un sistema de salud que esté robusto. Y las políticas neoliberales eso no lo han permitido. Entonces, todos estos países que vos mencionaste que han llevado la crisis en una dirección que tiene gran cantidad de muertos, son aquellas realmente en donde las políticas neoliberales han sido la vedette, ¿no? Y un Estado presente como ha ocurrido en la República Argentina. Claudia, un cariño como siempre y gracias a Jorge Elizondo, obviamente que nos sirvió de nexo en esta oportunidad. Chao, Claudia. Muchas gracias. Saludos a Jorge. Chao, chao, chao. Gracias. Chao, querido. Un gusto. Codito. Chao, chao. Están con nosotros, con otros programas, la gente del CESO, Centro de Estudios Económicos Scalabrini Ortiz, que son jóvenes muy bien preparados economistas de nuestra ciudad de Rosario, que hacen un seguimiento de todas las variables económicas y particularmente el impacto social que esto tiene concretamente. No se quedan exclusivamente en la macroeconomía, no te dan soluciones tampoco como te dan los liberales, que el laboratorio tiene todas las soluciones, pero vos lo llevas a la práctica, te salen pidiendo la presencia del Estado. Celina Calore, que es la titular en este caso del CESO. Celi, ¿cómo te va? Buen día, buenas tardes, buenas noches, como siempre. Han trabajado últimamente ustedes sobre dos variables económicas que son particularmente el tema de precios. A ver, ¿cómo han impactado últimamente los precios, Celi? Bueno, un gran tema, Alberto, ¿cómo estás? El tema de los precios nosotros lo estamos manejando con distintos indicadores. Por un lado, lo que es el índice de precios supermercados, por el cual nosotros medimos los precios en los supermercados de la provincia de Santa Fe. Y lo que obtuvimos para el mes de abril fue una desaceleración en el indicador, en torno al 1,4% respecto al mes de marzo. Esto quiere decir que los precios empezaron a desacelerarse, empezó a mermar lo que era la inflación que veníamos teniendo en los últimos meses, que era muy por encima del 3%,
del 4%. Este dato nuestro de los supermercados se condice mucho con lo que luego arroja INDEC para el IPC, el índice de precio consumidor, donde ahí abarca otras categorías, no solo lo que tiene que ver con los precios de los supermercados, sino también otras categorías de precios, como también incluye servicios del hogar. Bueno, y el IPC arrojó un valor, si no me equivoco, más en torno al 1,5%, siendo también uno de los más bajos de la serie de los últimos años. Con lo cual esto, por un lado, es alentador, pero por otro lado, cuando uno mira al interior del indicador, observa que los precios son los precios de los alimentos. Y aquí entonces tenemos un problema importante porque pese a que hay una fuerte crisis, una fuerte recesión de la economía, los precios de los alimentos, de la canasta básica alimentaria, aquellos bienes que necesitamos para nutrirnos, crece muy por encima del promedio. A nosotros nos dio en torno al 2,18%, y esa variación para la provincia de Santa Fe la verdad es que preocupa, porque quiere decir que las políticas que se están lanzando a nivel nacional para frenar la escalada de precios no está llegando a este núcleo de precios tan esencial como son los alimentos, ¿no? Para todos los sectores, por supuesto, para todas las familias, pero donde golpea más es siempre donde hay más necesidades, ¿no? Sí, concretamente siempre caemos en lo mismo, Celina, concretamente decir, caemos en los grandes formadores de precios, es decir, no aumenta el combustible, no aumentan los otros servicios, no aumentan otros consumos que tienen las grandes empresas a este respecto, pero sí aumentan los precios. Y ahí caemos, repito, en el tema de los grandes formadores. Yo te conozco. Totalmente, Alberto, lo que decís es así. Nosotros vinculamos mucho este tema del aumento de los alimentos con esta estructura de concentración de la economía, tanto en grandes cadenas de distribución, pero también en las famosas empresas alimenticias, que son empresas multinacionales que manejan los alimentos a nivel global y son un puñado muy pequeño de empresas. Entonces, esto también nos pone a discutir el tema de la democratización del consumo, de qué es lo que consumimos, qué se nos ofrece en estas cadenas de supermercados. ¿Por qué no empezar a volcarnos también a los consumos más regionales? Nosotros tenemos en cada región del país distintas producciones de alimentos que también sería bueno discutir, que no todo tenga que ir a Buenos Aires para envasarse y luego a comercializarse nuevamente, que eso se carga un costo, que es el costo del transporte. Entonces empezar también a dar esa discusión que siempre se patea para adelante porque parece que nunca es el momento, ¿no? Ahora estamos en una fuerte crisis, todas las atenciones en lo que es la pandemia, y entonces decimos, bueno, esa discusión quedará para otro momento, pero yo creo que al revés, que las crisis son oportunidades y esto es una oportunidad justamente para discutir estos temas, ¿no? Y ponerlos también en la agenda porque está bueno aprovechar estos momentos para hacer estos estructurales. Creo que la ley de góndolas que se venía debatiendo iba en este sentido, se avanzó también en la provincia de Santa Fe con una ley de góndolas donde se pretende que también en las grandes cadenas de supermercados nos ofrezcan productos de productores regionales, locales, cooperativas. Entonces todas estas cuestiones son avances, no alcanza por supuesto, pero creo que es por esa línea por la que hay que ir también. Y lo que queremos es poder decidir qué consumir, quiénes producen lo que consumimos, y más en los temas como los alimentos, ¿no? Que muchas veces no sabemos qué hay detrás del envase. Celina, ¿cómo andamos con el tema alquileres? ¿Cómo impacta, digamos, en la economía social el tema alquileres hoy por hoy? ¿Se han tomado medidas? ¿Sí? A ver, coméntame, Celina. Sí, bueno, el tema de los alquileres impacta en muchos hogares. Nosotros lo medimos para la ciudad de Rosario, pero en general en el país hay una gran proporción de las familias que tienen que alquilar, porque por supuesto que el acceso a la vivienda propia en nuestro país es muy difícil de conseguir. Hubo avances con algunas líneas de créditos en su momento, pero la verdad es que hoy tener el acceso a la vivienda propia es muy complicado. Entonces, el sector de los inquilinos, que también es un sector vulnerable porque siempre el poder, los que tienen mayores poder
a la hora de negociación de los contratos son o bien los propietarios o bien las inmobiliarias, y entonces los inquilinos siempre tienen algunas dificultades. En este caso, los aumentos de precio, como bien vos decías, en este contexto de pandemia, el Estado Nacional lanzó algunas medidas para contener los precios de los contratos que ya están vigentes, es decir, si yo hoy estoy alquilando, que durante estos meses, hasta el 30 de septiembre, no me aumenten el alquiler. Pero lo que nosotros medimos es puntualmente las ofertas de departamentos que hay para la vivienda, es decir, si yo quiero hoy contratar un alquiler, en el mes de mayo me salió aproximadamente un 2%, un 3% más, dependiendo del departamento, el mes anterior. ¿Qué quiere decir esto? Los precios siguen al alza, y esto también se vincula porque en estos meses de pandemia, de cuarentena, donde las mudanzas estuvieron prohibidas y el mercado estuvo prácticamente paralizado, hubo menos oferta de departamentos y esto repercute en los precios. Es decir, hoy si una persona necesita alquilar un departamento para vivienda, este precio es mayor al que podía conseguir meses atrás. Y esto también es un problema, por supuesto, porque hay muchas familias que requieren mudarse, ¿no? Decime, en el tema alquileres, ¿hay mucha demanda, Celina? Aproximadamente un 60% de los inquilinos tuvo dificultades para pagar el alquiler en estos tiempos de aislamiento. Esa es la principal problemática que se está observando, y eso también surge de una encuesta que hizo la Asociación de Inquilinos de Rosario, que la verdad están trabajando muy bien asistiendo la problemática y asesorando a los inquilinos en esta situación problemática. Pero volviendo al tema de los precios, sí podemos decir que en el último año los precios de alquiler fueron en línea con la inflación o hasta un poco más bajos los incrementos, dependiendo también del tipo de departamento que se quiera alquilar, ¿no? Celina, yo sé que ustedes están trabajando en un próximo informe, que es a ver cómo impacta todo esto en la actividad. Actividad económica, obviamente, significa actividad laboral, actividad productiva. ¿Qué anticipo me podés hacer respecto de ello? Bueno, lo que sabemos concretamente es que hubo una caída en la actividad de en torno al 11% en el primer mes de aislamiento social preventivo y obligatorio. Eso hay que ver cómo se traslada luego o sea, esto fue una caída solo para el mes de marzo, ¿no? Donde tuvimos 10, 15 días de aislamiento. Ahora, después tuvimos todo el mes de abril y todo el mes de mayo con distintas actividades que se fueron incorporando, y eso cómo puede ir repercutiendo en la actividad económica. Sabemos que hay sectores que están principalmente afectados. Nosotros ya veníamos anticipando caídas muy bruscas, en torno al 50%, tanto de la industria automotriz como de la construcción. La industria en general, manufacturera, tuvo una contracción. Nosotros lo que vamos a estar lanzando esta semana es publicando un informe de consumo de la provincia de Santa Fe, como hacemos todos los meses, donde evaluamos los precios de los consumos en los supermercados, cómo fueron esas ventas, las ventas de cemento Portland que están asociadas a la construcción. Bueno, nosotros tenemos una expectativa de que efectivamente en el mes de abril va a haber una contracción muy brusca en estos sectores. Hay que ver, Alberto, lo importante acá es ver cuánto cayó y cuál va a ser el piso de esta caída, porque lo que no sabemos es hasta cuándo o cuándo va a pasar esta pandemia. Sabemos que estamos en una situación en Santa Fe, en una fase 4, donde muchas actividades ya volvieron, la mayoría de las actividades volvieron con protocolos y con horarios diferenciales, pero la realidad es que no sabemos cuándo va a ser el pico de contagios en nuestra provincia, cómo va a repercutir eso en el tema de los comercios, digamos, si se va a volver atrás con medidas, si no. Todo eso es una gran incertidumbre que, bueno, lo que necesitamos saber es cuánto va a ser el daño que se va a hacer en la economía, que va a ser un daño inevitable a pesar de los intentos y los esfuerzos del gobierno. Van a haber daños en la economía, y lo importante acá es intentar apaciguar esos daños y ver hasta dónde llega la ayuda del Estado y cómo hacemos para reactivar, ¿no? Sí, y además que este esfuerzo que se hace no lo paguen exclusivamente los trabajadores, Celina. Esto es importante también, ¿eh? Sí, totalmente. Eso también creo que es
parte de la discusión de lo que viene también, ¿no? De quién se va a hacer cargo de la crisis. Sabemos hoy que el Estado argentino está muy presente, que hay intenciones al menos de llegar con la ayuda a todos los sectores, no solo a las familias y a las familias vulnerables, sino también a los sectores productivos, a los comercios. A veces esa ayuda se complica un poco porque los canales para que lleguen son dificultosos en un país donde tenemos más de un 35%, 40% de informalidad, donde todo se complejiza. Pero bueno, hay intentos del Estado por estar presente, pero lo que tenemos que discutir es si la crisis esta la van a pagar, entre comillas, los trabajadores, los que menos tienen, o si las empresas y los sectores más ricos de la Argentina van a hacer su esfuerzo también para contribuir a la salida de esta crisis y que no recaiga en los que menos tienen, ¿no? Como siempre, abrazos. Muchísimas gracias, Celina. Cariño para ustedes, ¿eh? Gracias, Alberto. Un saludo. Rita Collis, la secretaria general del Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina. Y vaya sector vulnerable y a quien se merece toda la defensa. Se merece toda la protección concretamente que se lo da el sindicato permanentemente. Además vamos a hablar otro tema con Rita, cómo ve ella como dirigente laboral, que tiene una rica experiencia de lo que está ocurriendo en el sur de la provincia de Sur Rico, que en algunos sectores no ha dejado de laborar. Y quiero tratar otro tema que permanentemente lo analizan hoy por hoy los dirigentes gremiales, el teletrabajo. Rita, ¿cómo le va? Nosotros siempre decimos lo mismo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Todos los días son iguales. Tal cual, tal cual. ¿Pueden laborar? Bien, muy bien. Realmente transitando esta época que nos ha obligado a nuevos aprendizajes, a todos estamos acostumbrando, todas y todos, nos estamos acostumbrando realmente a modos nuevos, ¿no? Esto de buenas tardes, buenos días, buenas noches, es como vivir en una continuidad que, bueno, en algunos casos nos genera realmente angustias y no pocos niveles de conflictividad, y en otras la vamos sobrellevando. Digamos, esto es lo que hemos visto, por lo menos la experiencia que recogemos del contacto de nuestras compañeras. Sí, ¿cómo está hoy el sindicato de Amas de Casa? La afiliada en sí, ¿puede trabajar? ¿Han reivindicado paritarias últimamente? ¿Cómo está el sector hoy por hoy? No se me confunda trabajo de empleadas de casas particulares con amas de casa. Nuestro sindicato agrupa a las amas de casa, es decir, a todas las mujeres, sin distinciones. Me confundí mal, o sea, son mucho más abarcativas. Las trabajadoras... Tal cual, es una cuestión de género, es una lucha de género que hemos llevado adelante desde hace ya 38 años, en donde lo que queremos es justamente la visibilización del trabajo no remunerado de las mujeres. Paralelamente, acompañamos siempre desde muy cerca, digamos, la lucha de las empleadas de casas particulares, bueno, antes llamadas empleadas domésticas. Tanto es así que somos parte del Consejo Nacional del Trabajo Doméstico y ahí actuamos defendiendo de alguna manera la situación de las trabajadoras y siendo una contraparte que permitió haber constituido la paritaria. O sea que participamos a nivel del Ministerio de Trabajo de la Nación en este consejo conjuntamente con la diversidad de gremios que hay que agrupan a esas trabajadoras. Bueno, y el trabajo hoy por hoy, el trabajo de la ama de casa, perdón, de las empleadas de casas particulares o de los empleados de casas particulares, porque los debe haber también en este caso, ¿está liberado? ¿Pueden trabajar? ¿Cómo se lo considera hoy? Casualmente hoy se liberó en la provincia de Santa Fe, excepto en todo lo que implica el Gran Rosario y el Gran Santa Fe. En todo el resto de la provincia hoy se liberó el trabajo de se liberó hoy no estaba permitido, solamente estaba permitido lo que era la atención a personas que no pueden valerse, que requieren el cuidado de otra persona. Era estrictamente para cuidado de personas, y eso estuvo desde siempre. Pero a partir de hoy se habilitó en forma completa este trabajo.
Dígame, Rita, yo sé que usted tiene una preocupación muy grande. Podemos hablar respecto al tema del labor de los que trabajan y las de las que trabajan en las casas particulares. El teletrabajo ha invadido el trabajo normal porque le quita, digamos, pertenencia al hábito laboral, le quita pertenencia al que tiene al lado, que es el compañerismo, por más que algunas veces se trabaje con toda la actividad digital, de redes sociales, con internet, etcétera. Este teletrabajo que se hace en domicilio, que nos tiene bastante preocupados a todos, incluido quien les habla, hoy por hoy. ¿Cómo lo ven ustedes, Rita? Bueno, nosotros lo vemos con preocupación en algún aspecto porque primero entendemos que llegó para quedarse. Es decir, desde que se expresa la globalización, los sectores de poder y el capitalismo ha instrumentado y se ha valido de distintas acciones para disminuir derechos a los trabajadores e inclusive para reducir el trabajo de la persona. Y se ha sustituido tecnológicamente muchas fuentes de trabajo. Por lo tanto, este es un proceso que viene de hace tiempo y creo que todos tenemos que ir preparándonos para una nueva forma del trabajo. Ahora bien, esto significa, en mi opinión, crear unas estructuras, normas. Es decir, si existe el teletrabajo, necesitamos dotarlo de las normas apropiadas para que defiendan los derechos que las trabajadoras y los trabajadores tenemos. No se puede instalar así livianamente en la sociedad el teletrabajo sin ir tema por tema. Acá estamos todos ante una situación que es la del aislamiento, provisorio, obligatorio, etcétera, pero aislamiento al fin, que ha hecho que convivan en la casa el mundo laboral y el mundo doméstico y el mundo de la vida privada. El teletrabajo ha invadido de tal forma la vida privada de las personas que se ha apropiado inclusive hasta de las herramientas de trabajo, porque no solamente es normativa desde lo que es la seguridad, desde lo que es la protección de derechos, de lo que es cómo se reconstruye la solidaridad y la lucha gremial, sino también es cómo se reconstruye y se recompensa la parte material, porque el servicio de Internet que requiere el teletrabajo lo está pagando el trabajador en su propia casa. La computadora que está utilizando es la propia, con lo cual pone en riesgo hasta sus propios datos y su propia vida que tiene adentro de su computadora, que es privada, que no es una herramienta laboral, excepto que decida cada persona usarla para algo, pero no puede ser propiedad del empleador, no puede ser que el empleador se valga de una herramienta que es propiedad de ese trabajador, porque todos sabemos lo que significa hoy la apropiación de datos, lo que significa la velocidad de transmisión, todo lo que significa el avance tecnológico que hay en cuanto a lo que es, los datos y la vida de las personas. Entonces, me parece que, primero que nada, no es para mí una cuestión de blanco-negro ni de bueno-malo. Es una forma de trabajo con la que va a haber que ir amigándose paulatinamente y trabajando fuertemente desde las estructuras gremiales, desde el propio Estado, para crear normas que aseguren y protejan al trabajador y a la trabajadora. Creo que esto es imprescindible. Y usted ha tocado, es decir, el hablar de teletrabajo en este momento nos pone también en contacto con lo que es la razón de ser de nuestro sindicato, porque una de las cosas que ensambla o que ha mostrado la pandemia, y de hecho el teletrabajo también, es el enorme peso de la vida privada y del trabajo doméstico y del trabajo de cuidado de personas. Nosotras venimos bregando desde hace muchísimos años, porque como decía Evita, con las mujeres pasa lo mismo que con los pueblos y las naciones. Si no son económicamente libres, nadie les reconoce sus derechos. Y nosotros bregamos por esa autonomía económica de las mujeres, porque inclusive de hecho tomamos una idea que fue escrita por ella, que es remunerar ese trabajo. Hoy el mundo entero entendió y comprendió de una manera impresionante el valor que tiene el cuidado.
las horas que demanda, lo necesario y lo imprescindible que es, y cómo no se puede obviar que esa tarea se haga, al punto tal que la prevención y la barrera más fuerte que tenemos contra el COVID es precisamente la higiene. ¿Y quiénes cuidamos y quiénes nos ocupamos de la higiene? Las mujeres, mayoritariamente. Entonces realmente es un momento único para nosotras en ese sentido. Rita, le agradezco infinitamente. Más clarito imposible. Vio que la dejé hablar y no le pregunté nada más, ¿eh? Le agradezco infinitamente. Me parece muy bien y yo también le agradezco a usted la oportunidad de poder acercarnos con estos temas. Por supuesto, y no va a ser la primera vez que nos estemos viendo. Por Skype, a través de las redes sociales, a través de la famosa TIC, o, Dios quiera, prontamente en los estudios de TVR. Un abrazo, Rita. Cariños, para ustedes. Un abrazo muy grande, Alberto. Un gusto. La pandemia no termina. Y gracias a Dios por las medidas que se han tomado a nivel nacional, por parte del Estado Nacional, encabezado por Alberto Fernández, a Dios gracias, nuestras vidas están preservadas. Absolutamente preservadas. Pero en un momento determinado vamos a tener que salir y el tema más duro va a ser la producción, va a ser la economía, además de recuperarnos socialmente. A este respecto, hay un par de medidas pensadas por parte de los diputados provinciales del peronismo, entre ellos que integra la vicepresidenta de la Cámara de Diputados de la provincia, la diputada del Movimiento Evita, del PJ, Lucila de Ponti. Lu, ¿cómo te va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es importante este par de medidas que ustedes han impulsado, están impulsando en la legislatura de la provincia para el momento en que tengamos que salir e ir pensando la nueva normalidad, como se denomina, a nivel nacional y obviamente a nivel local. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, buenos días, Alberto, ¿cómo estás? Sí, es fundamental para nosotros pensar en, digamos, la dimensión económica y social que está teniendo este momento tan excepcional que estamos viviendo de la pandemia y de la cuarentena, que como vos decís, hay una intención prioritaria del presidente, del gobernador, de cuidar la vida y la salud de la sociedad, y en ese sentido se han tomado todas las decisiones que se han tomado en estos últimos tiempos, inclusive la de prorrogar aún más la cuarentena, pero al mismo tiempo la preocupación fundamental tiene que ver con lo que sucede con nuestra economía, con el esquema productivo, con el esquema laboral, que se va a ver fuertemente, ya se está viendo fuertemente resentido, y esto se va a profundizar. Es algo que sucede en todo el mundo, no solo en Argentina, pero también en Argentina y en Santa Fe tenemos que ocuparnos de las consecuencias de lo que sucede, y sobre todo de tratar de que este conflicto distributivo que se va a dar en términos de quién absorbe, qué sector social absorbe los costos de esta crisis que estamos viviendo, no recaiga solamente en aquellos sectores más vulnerados o que dependen, digamos, de sus ingresos, dependen de su trabajo, y como sucede frecuentemente terminan siendo los más afectados y los más perjudicados por los contextos de crisis. Entonces, en ese marco, para nosotros es fundamental poner sobre la mesa la discusión acerca de cuáles son las herramientas desde la economía, desde las políticas públicas orientadas a la sociedad, que se pueden desarrollar para ir de alguna manera equilibrando la balanza de quién absorbe los costos de esta crisis. Y por supuesto que también hay una discusión acerca de cuál es el rol del Estado, que en estos momentos ha quedado más confirmado que nunca o más sólido que nunca esta idea de que necesitamos un Estado presente para defender los derechos de la sociedad. Y para que ese Estado sea presente necesita tener los recursos indispensables, los recursos suficientes para desplegar con mayor efectividad sus políticas. Y en este sentido, cuando vivimos un momento de crisis económica que afecta también la capacidad recaudatoria del Estado y las posibilidades de la sociedad de hacer frente a sus compromisos impositivos, entendemos que hay que poder revisar
los esquemas tributarios, hay que poder revisar los esquemas impositivos y quizás lo que proponemos tiene que ver con poder reforzar y profundizar el aporte fiscal, el aporte presupuestario que pueden hacer aquellos sectores que están mejor parados, digamos que financieramente siguen teniendo mucha espalda, que han acumulado y concentrado ganancias durante mucho tiempo y que por lo tanto están en condiciones de hoy hacer un aporte mayor que el resto de la sociedad. ¿Dónde apuntan ustedes directamente, concretamente, Lucila, en lo que hace al aporte, digamos, fiscal por parte de los que han más ganado, digamos? ¿Qué sectores concretamente? Bueno, nosotros en lo que es el ámbito provincial, lo que apuntamos, digamos, hacia donde vamos es fundamentalmente en 3 líneas. Dos que tienen que ver con el impuesto de los ingresos brutos, que también es un impuesto que se puede discutir, digamos, su justeza, porque es algo que va sobre el proceso productivo y quizás haya que revisar cuáles son las competencias provinciales para imponer algunos impuestos. Pero bueno, hoy tenemos ingresos brutos y sobre eso se puede trabajar. Y en este sentido nosotros pretendemos profundizar el aporte de ingresos brutos de las grandes cerealeras y de las grandes entidades bancarias y por otra parte una modificación en el impuesto inmobiliario rural para también generar un impuesto, un aporte extraordinario que se pose sobre los propietarios de grandes latifundios. Y ahí, digamos, los compañeros han elaborado toda una escala impositiva que tiene que ver con que puedan aportar más aquellos que tienen una mayor concentración de tierras y que puedan aportar menos aquellos que tienen pequeñas parcelas de tierra y que las destinan a la producción local o familiar, lo que conocemos como las chacras mixtas, y que hoy necesitan también que las respaldemos fuertemente para poder seguir produciendo. Se sienten acompañados en la legislatura, bueno, es decirlo. El bloque peronista está integrado por 7 en un universo de 50. ¿Se sienten acompañados ustedes por el resto, digamos, del arco político en la Cámara de Diputados de la provincia? Sí, hay muchos sectores, digamos, otros bloques que también tienen la intención de discutir en este sentido. Quizás a veces realmente cuesta, y sobre todo con los sectores, digamos, mayoritarios o aquellos que vienen desde hace mucho ocupando lugares de representación en la legislatura, a veces es difícil imponer o poder consensuar estas ideas que tienen que ver con modificar la estructura tributaria e ir hacia una estructura tributaria más progresiva, más justa, que sobre todo genere más impuestos sobre aquellos que tienen mayores ganancias y menos impuestos sobre aquellos que tienen situaciones más vulneradas, que debería ser para nosotros lo correcto de un sistema impositivo, porque hoy tenemos muchas veces tributos que terminan gravando a todos por igual y no todos tenemos la misma situación económica, las mismas posibilidades de aportar. Y a veces estas ideas, bueno, tienen cierta resistencia o no son puestas en agenda por los sectores mayoritarios de la representación legislativa, pero creo que en este contexto de crisis se abre, digamos, un terreno de oportunidad para poder avanzar en este sentido, porque hoy nadie puede negar que tenemos que trabajar para darle al Estado las herramientas que necesita para poder cuidar al conjunto de la sociedad. Entonces, bueno, me parece que también es un buen momento esta crisis, digamos, con todo lo malo que tiene, pero es un buen momento para avanzar con estas ideas. Ahí muy cerca de Rosario, acá cerca de Rosario concretamente, están las grandes cerealeras, y está el tema Vicentín. Vicentín es el que logró beneficios extraordinarios, ¿sí?, del gobierno anterior de Macri. Y de no haber sido por Alberto Fernández, de no haber sido por las flamantes autoridades del Banco Nación, esos 18.000 millones de pesos desaparecían. Están al tanto ustedes permanentemente con reuniones, han viajado a Reconquista, a la comisión respectiva. A ver, ¿qué me puede decir respecto de ello, Lucila? Sí, se creó una comisión por propuesta del diputado Luis Rubeo para poder investigar o acompañar las investigaciones judiciales que existen sobre la causa de Vicentín, que hay 2 investigaciones fundamentales, una que es del Fuero Civil y Comercial, que es el concurso, digamos, al cual está sometido Vicentín, y por otra parte tenemos la causa en el Fuero Federal que tiene que ver con algunas acciones penales vinculadas a esta situación, esta relación crediticia que es al menos sospechosa que tenía Vicentín con el Banco Nación en la gestión anterior con la presidencia de González Fraga. La comisión está recabando toda la información, han viajado a Reconquista,
tenemos la información de que el juez está realizando una muy buena tarea, el juez del juicio del concurso. Y bueno, esta próxima semana vamos a estar también con el diputado Rubio y el diputado del Frade acercando un pedido de informes a la aduana de San Lorenzo, donde queremos también que se nos brinde alguna información sobre las acciones llevadas a cabo por Vicentín y si existió realmente el correlato impositivo correspondiente, es decir, que si lo que queremos averiguar es si Vicentín le debe o ha evadido impuestos en la circunscripción de la aduana de San Lorenzo, así que vamos a estar en la semana próxima llevando esto ahí a la sede de la FIP de la aduana de San Lorenzo. Lucila, bueno es decir, ustedes están muy atentos respecto a la suerte de Vicentín. Me da la impresión que algunos otros sectores, probablemente llevados por la pandemia que todos vivimos o por la cuarentena, por preservar nuestras vidas como corresponde, las medidas del gobierno nacional, no están tan atentos, ¿sí? Pero ojo con Glencore, ojo con Glencore, que se lo quiere comer industrial, productivamente, y Glencore tiene pésimos antecedentes. Arfin, ahí en Luis Beltrán, compró la fábrica y la cerró. No vaya a ser que ocurra otra refinería de San Lorenzo con este tema. Sé que los gremios están trabajando mucho y bien. Pablo Reguera, Sindicato Aceitero, con asiento en Puerto General San Martín, todos están mirando, pero sería bueno que arriba, a nivel nacional, quizás llevado, repito, por lo que está ocurriendo y lo que sufrimos todos con la pandemia hoy por hoy a nivel nacional, que le presten un poquito de atención a este tema de Vicentín, además del Banco Nación, que los está siguiendo paso a paso para que paguen, para que devuelvan la plata, que la tienen concretamente, ¿sí? Pero sería bueno que arriba políticamente se lo mire a esto, Sí, en el Congreso de la Nación también este tema estuvo, digamos, en discusión. Se había presentado también un proyecto para hacer la comisión investigadora en el Congreso. Esto todavía entiendo que no fue aprobado, pero sí en la Cámara de Diputados tenemos la comisión investigadora funcionando, así que estamos atentos a todo esto. Y es como vos decís, digamos, nosotros no queremos que todo lo que significa, digamos, el complejo empresario de Vicentín, que tiene un montón de ramificaciones, que emplea a un montón de santafesinos y que hay muchas familias dependiendo de esto y que concentra una gran parte de la producción y de la industrialización y la comercialización de oleaginosas en la provincia. No queremos que esto tampoco termine quedando en manos de alguna empresa extranjera, porque esto significaría una extranjerización de nuestra economía y no es lo que buscamos ni lo que pretendemos. Sí que Vicentín asuma todas las responsabilidades que tiene como grupo empresario y cumpla todos los compromisos que ha asumido con el Estado Nacional, con el Banco Nación y que por supuesto allí haya un cumplimiento en términos de lo que se adeuda, porque tampoco podemos llegar a la situación en la cual el Estado argentino termine absorbiendo las deudas de Vicentín. Si esto sucedería, bueno, me parece que ahí ya habría que establecer otro tipo de relación o participación estatal en el complejo empresarial de Vicentín. Lucila, te agradezco infinitamente, un abrazo como siempre. Gracias. Un abrazo, Alberto, para vos.